¿Y si te dijera que la palabra que más miedo te ha provocado en toda tu vida cristiana jamás salió de la boca de Jesús? Cierra los ojos. Imagina el infierno. Fuego, tortura eterna, llanto y crujir de dientes. Esa imagen te ha mantenido despierto por las noches. Te ha hecho pedir perdón compulsivamente. Te ha mantenido en la iglesia por miedo, no por amor. Pero, ¿qué harías si descubrieras que esa imagen no viene de Dios, sino de un error de traducción? ¿Qué pasaría con tu fe si supieras que cuando Jesús hablaba de fuego, no se refería a una cámara de tortura en el más allá, sino a un basurero municipal que ardía las 24 horas del día en Jerusalén? La iglesia ha construido un imperio basado en una palabra que Jesús nunca usó en infierno. Hoy, vamos al texto original, vamos a leer el griego y vamos a descubrir cómo una metáfora geográfica se convirtió en la doctrina de terror más efectiva de la historia. Si crees que el infierno es real porque lo dice tu Biblia, prepárate. Lo que verás hoy te obligará a reevaluar todo lo que te enseñaron sobre la justicia de Dios. Quédate hasta el final, porque la verdad sobre la gehenna no solo te liberará del miedo, te hará enojar con quienes te lo inculcaron. Para entender la magnitud de este engaño, hablemos de honestidad intelectual. La mayoría de los traductores bíblicos traducen basándose en la tradición, no en el significado literal en Toma tu Biblia. Ve a Mateo las 5 y 22. Jesús dice: y cualquiera que le digan fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí está an infierno. La palabra que sella el destino, pero si pudieras viajar en el tiempo y escuchar a Jesús, no escucharías infierno, ni siquiera escucharías la palabra griega Hades. Lo que escucharías es una palabra hebrea muy específica: Gehenna, Gehenam, el valle de Jainam. Esto no es teología avanzada, es geografía básica. El valle de Jainam es un lugar real. Puedes ir hoy a Israel y caminar por la Gehenna. No necesitas morir para ir allí. Es un valle al sur de la ciudad antigua. Entonces, ¿por qué Jesús usó el nombre de un valle físico para hablar del juicio divino? Y más importante, ¿por qué la iglesia decidió borrar la geografía y reemplazarla con la mitología del infierno? Aquí la historia se pone oscura. Siglos antes de Jesús, en ese mismo valle, los reyes malvados de Judá adoraban al dios Moloch, quemando vivos a sus propios hijos en sacrificio. Dios maldijo ese lugar a través de Jeremías, llamándolo el Valle de la Matanza. Con el tiempo, ese lugar maldito se convirtió en el basurero de Jerusalén. Allí se tiraba la basura, los animales muertos y los cuerpos de criminales ejecutados que no merecían entierro. Para evitar plagas, se mantenía un fuego ardiendo constantemente. Siempre había humo. Siempre había gusanos comiendo la carne que el fuego no alcanzaba. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Te suena? ¿Te suena? Cuando Jesús hablaba del fuego de la gehenna, no describía una dimensión espiritual de tortura eterna. Usaba una imagen que todos sus oyentes entendían. Les decía en sí: siguen por este camino de hipocresía, su vida y su nación terminarán como la basura en el valle de Jainam, destruidos, quemados, sin honor, olvidados. Era una advertencia de destrucción, no de tortura eterna. La diferencia es abismal. La destrucción tiene un fin en la ceniza. La tortura eterna no tiene fin. Y aquí debes preguntarte: ¿qué tipo de Dios tienes en tu mente? Si tuvieras un perro rabioso que atacara a tu familia, tal vez tendrías que sacrificarlo. Eso es destrucción. Acabas con el problema. Pero encerrarías a ese perro en una jaula, le prenderías fuego y usarías tecnología avanzada para mantenerlo vivo mientras se quema, solo para escucharlo aullar de dolor por los siglos de los siglos. Si tú, siendo humano imperfecto, consideras eso una monstruosidad psicópata, ¿por qué te han enseñado que Dios, quien es amor perfecto, tiene un sótano diseñado para hacer eso con sus hijos? La doctrina del infierno como tortura consciente eterna convierte a Dios en un ser moralmente inferior a los peores dictadores de la historia. Ellos torturaron, pero su tortura tuvo límite. La doctrina del infierno dice que la tortura de Dios nunca termina, pero la Biblia dice eterno.
Me dirás, hablemos de esa palabra aneterno. En griego, aionios, no significa duración infinita, significa perteneciente a una era o de la calidad de la era venidera. Cuando la Biblia habla de fuego eterno en Judas 7 sobre Sodoma y Gomorra, ¿significa que Sodoma sigue ardiendo hoy? No sé, volvieron ceniza y el fuego se apagó hace miles de años. Lo que fue eterno fue el efecto del juicio. La destrucción fue permanente e irreversible. El castigo eterno no es castigar eternamente. Es un castigo cuyos efectos duran para siempre. La muerte es un castigo eterno porque no vuelves de ella. La aniquilación es eterna. Pero la Iglesia necesitaba algo más fuerte que la destrucción total. Si simplemente dejo de existir, no es tan grave, pensaron algunos. Necesitaban dolor y terror para controlar a las masas. Así que tomaron la Gehenna, el basurero, la mezclaron con el Tártaro griego y el infierno de Dante, y crearon el monstruo teológico que hoy te tiene paralizado. El problema de creer en el infierno tradicional es lo que le hace a tu relación con Dios. Es imposible amar genuinamente a alguien que te apunta con una pistola a la cabeza. Es imposible confiar en un padre que tiene una cámara de tortura en el sótano. Puedes obedecerlo, sí, pero es obediencia de esclavo por terror, no de hijo por amor. Y Jesús vino a revelar a un padre que corre a abrazar al hijo pródigo, no a torturarlo. Cuando Jesús advertía sobre la Gehenna a los fariseos, les decía: su sistema religioso es basura y va a terminar en el basurero de la historia. Ni tenía razón. En el año 70 después de Cristo, Roma destruyó Jerusalén y miles de cuerpos fueron arrojados al valle de Hinnom. La profecía se cumplió literal e históricamente. No era una amenaza para ti en el 2025, pero la Iglesia te robó el contexto para mantenerte en la fila. Piensa en esto. El apóstol Pablo, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento y explicó el Evangelio a los gentiles, ¿sabes cuántas veces usa la palabra Gehenna? 0 ninguna. Si el infierno de tortura eterna fuera el peligro más grande del universo, ¿cómo es posible que al gran teólogo Pablo se le olvidara mencionarlo? Pablo habla de muerte, de destrucción, de perecer. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. No dice tortura eterna, dice muerte, en fin, cesación de vida. La inmortalidad no es algo que tenemos por defecto. La Biblia dice que solo Dios tiene inmortalidad, 1 Timoteo 6:16. La vida eterna es un regalo para los que creen. Los que rechazan a Dios no obtienen vida eterna en el infierno, simplemente no obtienen la vida, perecen en son como paja que se quema y desaparece. Esto cambia todo. Significa que Dios es justo, no un sádico. Si rechazas la fuente de la vida, simplemente no tienes vida. Es tu decisión, pero Él no te perseguirá por la eternidad para torturarte por una decisión de 70 años ahora. Respira, siente como el miedo se agrieta, pero cuidado. Dejar de creer en el infierno tradicional es peligroso para la religión organizada. En el momento en que dejas de tener miedo al infierno, la Iglesia pierde su poder sobre ti. Ya no pueden manipularte, tu relación con Dios se vuelve voluntaria y real. Y eso a muchos líderes les aterra más que el diablo. La próxima vez que te amenacen con el fuego del infierno, recuerda la Gehenna, recuerda el basurero. Y recuerda que Jesús no vino a salvarte de un Dios enojado, sino de la muerte misma, para darte vida en abundancia. El miedo controla, la verdad libera. ¿Cuál eliges hoy? Si este video te quitó un peso de encima, o si te hizo enojar por desafiar lo que te enseñaron, suscríbete. Necesitamos hablar más de estas verdades prohibidas, porque en el próximo video hablaremos de algo aún más controversial. ¿Quién creó realmente al diablo? Isaías 45:7 tiene una respuesta que tu pastor no quiere leer en voz alta. Nos vemos ahí.